¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! Partido de la 15ª jornada. El Badalona recibe en casa al Manresa con el objetivo de mantenerse una semana más en la primera plaza. Pensar que ellos, cada vez que salimos, ¿qué hacen? Falta táctica. Pues nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, sobre todo la gente de arriba, por favor. Quiero más, quiero más. Marcaremos, no. Aquí lo que vas dejando en el camino ya no lo recuperas. Venga. Otro más. Jugamos contra el mejor equipo fuera de casa, en cifras. No hay que especular. ¿Sí? Si después eso significa perder, ganar o empatar, que sea lo que Dios quiera. Azón en portería, Yaya Manrique, Ayala Peris, Guzmán, Bermu Piñol, Robert, Óscar y Toni La Rosa. No penséis. Jugar. No penséis. ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡A por ellos, a por ellos! Los Escapulats se enfrentan al cuarto clasificado en la tabla. Una derrota cambiaría y mucho el panorama en la clasificación. Cornellá, Hospitalet y Manresa andan al acecho del equipo escapulado. ¿Qué preferimos, un gol ahora o el carnet? El carnet. Al futuro el carnet. Arranca el partido en el Municipal de Badalona. ¡Ponen de dos tú con Óscar, vamos! Primeros compases de encuentro con un Badalona muy incómodo sobre el césped. ¡Es tarjeta! ¡La madre! El equipo de Pedro Dólera no está encontrando opciones ante un Manresa muy bien plantado en el campo. Atención a la llegada de Nico, que puede ser peligrosa. ¡Gol! El primero del partido para el Manresa. Se adelantan los visitantes en el minuto 13. Un defensa no puede cubrir así. Una semana más tocará remontar en el Municipal de Badalona. Es realista, nos ha metido un gol. Llevamos 20 minutos, hombre, tampoco. Nos ha metido un gol de pajarito despistado, hombre. Señor, Bueno, hombre, joder, no hay que desesperar. No hay que desesperar. Lo intenta el Badalona por banda izquierda. Desde atrás, Ayala conecta con Óscar. Muchas faltas e interrupciones. No consiguen darle continuidad al juego. Cada vez es falta. Cada vez que sale hacia adelante es falta y no pasa nada. El equipo escapulado sigue intentándolo. Cambio de juego para Toni La Rosa, que insiste por la banda. El centro de Yaya buscando el área. Salta Óscar Gómez, remata de cabeza. ¡Gol! Marca Óscar Gómez. Es el segundo gol consecutivo para el delantero escapulado. El Badalona empata el partido justo antes del descanso. Lo más difícil lo hemos hecho, que era empatar ahora, ¿vale? Es un gol y los tenemos. Ahora nos quedan 45 minutos en nuestra puta portería, a pico y pala. Pensar que ellos, cada vez que salimos, ¿qué hacen? Falta táctica. Pues nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, sobre todo la gente de arriba, por favor. Robert, no me puede dar el balón ya aquí y que me lo esté limpiando cada vez como si nada, tío. Mete el puto cuerpo, quédate el balón y buscamos a alguien de cara, que se ponga alguien de cara. No confiéis. Os lo dije ayer, os lo digo siempre. Lo que no puede ser es que el partido se descontrole. Quiero más, quiero más. Venga, va. Da comienzo la segunda parte. El Manresa vuelve a salir muy enchufado al terreno de juego. Los visitantes avanzan. La jugada puede ser peligrosa. El tiro con la zurda fuera. ¡Aprieta! Conduce el esférico Robert Simón. Recibe la carga por detrás. Cae al suelo. No hay falta. Ojo, porque Robert Simón ya tenía una tarjeta que se va a ir a la calle. ¿Qué dices? Qué pito, tío. Rigurosa decisión del árbitro. El Badalona se queda con un jugador menos. ¿Pero cómo le saca tarjeta? ¿Cómo le saca tarjeta si alguien tiene solo, por el amor de Dios? Madre mía. Vemos a Robert Simón, que se retira del campo muy enfadado con la decisión del árbitro. El canterano del Badalona no podrá ayudar más a su equipo.
cosas hay que verlas, reconocerlas. Además hay que ganar por narices. Hay que ganar, pues, si no, no perdemos el liderato. Podemos perder el No liderato. juega Cordellá, esto nos pasan también y... Fíjate el balón, no me lo pierdas, dame continuidad, ¿vale? La confianza, vamos. Cambio en las filas del Badalona. Se retira Toni La Rosa y entra Junior en su lugar para intentar cazar algún balón en el área. La combinación por banda derecha, entra Óscar hasta la cocina, el disparo, fuera. Me cago en Dios. Otra jugada por la banda derecha, el centro raso es bueno, despeja la defensa del Manresa. Habrá que estar pendientes de los otros resultados para ver si sigue una semana más en lo más alto de la clasificación. Es increíble, vaya robo nos pegan en nuestra puta casa y donde quiera. Bueno, bien, queríamos ganar, pero bueno, creo que lo hemos luchado, ha sido complicado con uno menos, pero bueno, creo que el equipo ha dado la talla y nada, seguir y ya está. Robert, va, ya está. Vamos a hablar a puntito, para descansar y a coger fuerzas. Partido difícil, pero un punto, reparto de puntos para cada equipo. Mira, cuando acabe el próximo partido, si seguimos líderes, estaré contentísimo. Si no, jodido, pero bueno, más vale un puntico que cero, ¿no? Sí, Está bien. pero hoy queríamos la victoria. Está bien. Yo, no Sevilla, amigo mío. Ahora para pulsarte es que queda campeón, si no res. ¿Y tú qué piensas? ¿Que aguantaremos el ritmo este de primero o qué? Hombre, ¿Tú cómo lo ves? a lo mejor ahora pues hará falta, a lo mejor fichan alguno más. 2 o 3 fichajes, un delantero centro, un goleador, ¿no? Tenemos goleadores, pero mira, no meten goles. Nos falta gol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paco, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, tienes por aquí. Me siento muy bien, muy feliz de volver a casa, de que yo estuve aquí en juveniles y muy buena etapa y muy bien, muy a gusto y con muchas ganas de empezar ya. Perfecto. Ahora te paso una carpeta y ahora te da la copia él. Perfecto. Pues nada, chicos. Bienvenido y nada. Mucha suerte, ¿vale? Son fichajes que se hacen a mitad de temporada, que vienen para sumar y con mucha ilusión. Bueno, jóvenes. Aquesta lliga del Badalona, qualsevol te pot guanyar. L'últim, de l'últim al primer, qualsevol. Es que se resolverá o se verá las cosas cuando juguemos con el Hospital, que es la próxima. Ahora es molt d'hora per dir-ho. Que tú me dices que en esta trayectoria que ha habido de la primera vuelta el Badalona se hubiese despegado, ¿qué te digo yo? 8 o 9 puntos, pues tú dices, hostia, ahora estamos viendo, ahora sabemos si es hembra o macho. Es diferente ganar 3 puntos que 1. Empatando 3 o 4 Date partidos. cuenta que había partidos que hemos estado ganando hasta el minuto 90 y en el minuto 93 nos han empatado y se nos ha quedado por la cara de idiota. Jo estic convençut i tinc moltíssima fe que aquest any, com a mínim, bueno, com a mínim no, o sigui, farem el play-off i pujarem a la segona divisió. Vendrà la gent. Què és el que... A veure, què se suba? Bueno, la meravella és temporal. De momento. Arribar a La un meravella punt és que quan tu arribis el dia 30 i ja hagis cobrat tot. En Cataluña el nivel de fútbol es muy alto. La idea de empezar con un club en tercera o segunda vez, primero nos hizo crecer, aprender, y también si tú llevas a un club que no está a categorías muy superiores, el margen para crecer y conseguir cosas es mucho más. Y claro, el Badalona fue la opción elegida por muchas razones buenas, sinceramente. Pues una ciudad muy grande, la tercera con más población de toda Cataluña, después de Barcelona y Hospitalet. Un club, el octavo o el séptimo más antiguo de toda la España. Una ciudad dormida, decepcionada con el fútbol, cansada de no ver su equipo en lo más alto posible. Yo desde ese sentido miro, por ejemplo, los jugadores y
Ojalá estamos en Primera F, la Liga 2, y que ellos siguen creciendo y mejorando con nosotros, porque si tú estás muy bien o eres bueno, jamás vas a salir de mi proyecto. Y si sales de mi proyecto es no porque yo no te quiero o no te amo o tú no has sido una persona correcta conmigo, no, es que porque deportivamente no estás en el mejor momento a lo que necesita el club. Sé lo que cuesta ganar una liga, sé lo que cuesta hacer un playoff, sé lo que cuesta mantener esa versión buena durante muchas jornadas y por eso creo que tengo bastante claro lo que necesita el equipo. Sí. La reunión de hoy, sí, un poco exponer situación actual del equipo, hacer una evaluación rápida de jugadores y estado actual y un poco también enfocarlo hacia el mercado de invierno. Al final es un proyecto ambicioso, es un proyecto que quiere ir para arriba. Y para mí es muy importante tener jugadores que también puedan ir de la mano con el club. Vale, al final con ellos hemos hecho una revisión de qué jugadores creemos que están rindiendo, qué jugadores no están rindiendo al nivel que se esperaba y a partir de aquí valorar también qué jugadores, pues igual a la hora de plantear entradas, podríamos darle prioridad para que salgan. El mercado de invierno tiene una serie de características un poco diferente al de verano. Hay pocos jugadores libres y se suele decir que en el mercado de invierno fichas un poco lo que puedes, no lo que quieres. Yo estoy encantado con mi equipo, lógicamente, porque desde el principio lo hemos confrontado todos juntos, pero tú firmas a veces una cosa y el nivel que te da no es el esperado. Bueno, yo creo que más o menos a la jornada 8-10 ya ves un poco mal equipo y te das cuenta de cómo evolucionan los jugadores, con tu forma de entrenar, con lo que tú aplicas y a partir de ahí pues es cuando ya ves un poco lo que necesitas. O sea, tenemos un equipo que está conformado de manera muy global para que haya de todo, pero cuando los equipos no se apretan alto, cuando la cosa se pone fea, hay gente que le falta pie, le falta calidad. Nosotros cuando llegamos ya se habían hecho unos fichajes, nosotros queríamos verlos durante un tiempo, es decir, pretemporada, los primeros 2-3 meses, a ver si cuadraban por el contexto un poco de lo que queremos Pedro y yo en este sentido, y bueno, y al final viendo que no había un cambio, hay otros jugadores que sí que ha habido un cambio, pero hay otros jugadores que no ha habido cambio, entonces siempre buscas ese cambio en el mercado de invernal, ¿no? Si tú me dices, misma plantilla hasta el final, yo voy a pelear como hasta ahora y voy a sacar el 200%. Pero yo creo que con eso no nos va a dar. Bueno, al final yo creo que es un club que intentan cumplir siempre con lo que se les pide y esforzarse para que todo vaya en la línea. Lo que no tenemos que pegar es tiros al aire a lo que sea. Ese sería el gran error y tiene que venir gente que pueda sumar y ser diferencial en cosas que ahora no tenemos. Yo odio a los números, pero al final tú ves la tabla y ves que el Badalona está ahora, después del partido de ayer, está con 10 goles en contra después de 18 partidos. Joder, es muy bien. Pero ¿cuántos goles tenemos? Tenemos 22. El Cornellà tiene 32. Nuestros rivales están muy encima. Entonces, nuestro hándicap principal, para mi punto de vista, es la salida de balón. Entonces, hay que cambiar gente, sobre todo por dentro. Entonces, yo creo que, ya poniendo nombres, nos faltaría de mejor salida de balón. ¿Quién es el perfil que estamos buscando? En este caso, Víctor Morales. Yo tengo un objetivo, un sueño. Para llegar a ese objetivo, obviamente, se tiene que hacer muchas cosas. Si yo quiero tomar una decisión porque no hemos llegado, que yo esté tranquilo, porque al final yo he cumplido con todos ellos que han pedido también. Se va a romper la cámara. No, hombre, no. Miguelito, ¿cómo estás desde la rodilla? Estoy mejor. Ayer me puse varias cosas, hice ejercicio, hielo y estoy mejor. Me duele un poquito aquí, pero es normal. Ayer fui a la farmacia, compré una pomada, me puse por aquí y lo dejé que respirara un poquito. Yo creo que mañana será un partidazo, ¿eh? Muchas gracias. Cuidado al final, me están matando, ¿eh? Mucha tensión en la tensión. Vamos. Demasiada, creo yo. Ya está, Pau. Corre tampoco, corre. Sí, no puedo más. Estoy bien. ¿De dónde juega? Este es un chico, ahora mismo no está jugando porque era jugador del Tarrasa, de segunda ref,
y se fue a jugar a Vietnam. Pero no sé qué... ¿Fichó al Baladejo o qué? Sí, exacto, eso. Sí, sí. Fue al Baladejo. No sé. Y está aquí sin equipo y esperando a un equipo de segunda ref para firmar. En cualquier movimiento estratégico que hagamos, si ese jugador puede estar el año que viene, no solo este, sino el año que viene también con nosotros, yo creo que es un factor clave. Y la idea es esa, que cualquier jugador que podamos incorporar le veamos también un poco de vistas a futuro. Es decir, claro, si nosotros no nos adelantamos y le hacemos una buena oferta donde lo podamos trincar, lleva 5 temporadas en segunda ref. Este no es uno que lo has cogido por ahí. Es un jugador que yo creo que habría que hacerle una buena oferta. Yo pienso, o sea, ficho lo que creo que me va a servir para subir o para luchar por el ascenso. O sea, el entrenador estamos expuestos siempre a las mismas historias y el jugador lo que tiene que hacer es rendir para luego pedir. Para mí es un puta madre y lo querría en mi equipo siempre, pero aquí, en este campo, a la espalda, tiene muchos problemas. No soy un fan de vale, ese no vale tirarlo y a fichar otro, porque tú también no sabes que el otro que vas a fichar va a ser mejor o va a salir las cosas mejor. Al final tú tienes que entender que todos los jugadores del fútbol tienen nivel. Pero uno juega mejor que el otro porque está con más confianza, que está en un mejor momento, el entorno está bien y al final todo esto sale y da fruto en el club. Ha tenido ya 550.000 oportunidades y es un jugador que, bueno, nos da en el campo, parece como cuando sale que va a pasar cosas, pero luego no pasa absolutamente nada. Hemos fichado a... Sí, pero la idea es sacar a que sea en el lugar de... Nosotros partimos de la base que no todos los jugadores son profesionales, ¿vale? Hay jugadores que pues, tienen un día a día por la mañana o por la tarde, que se lo combinan con el fútbol y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Vamos a dejar, ¿vale? Incluso que estamos muy de acuerdo, pero yo para que soy muy sincero con vosotros, yo no voy a pagar dinero a nadie para que salga. Es que no va a mejorar. El problema es que no va a mejorar. 0 goles, 0 asistencias. No, es difícil, difícil. Entonces yo intento justificar el porqué, porque al final son personas y que el jugador entienda cuál es el motivo. Porque tengo muchos tíos en esa posición, porque el perfil que da no es el que nosotros necesitamos, porque no ha estado al nivel que tenía que estar. Pero bueno, al final creo que debe ser así. Yo creo que no va a jugar nada. No, pero déjame a mí, que no va a jugar nada. Porque tú lo quieres cruzado. No, cruzado no, es que no nos ha dado nada. Sí, pero hemos jugado 14 partidos en la liga, pero nos queda 20. Amir, conozco hace 6 años. ¿Vale? Tú lo has conocido ahora, yo hace 6 años. Tú me dices, ¿qué queda? Ningún problema. Pero al equipo no te va a ayudar en nada porque va a jugar antes. Si yo te he dicho que no vas a jugar, es que no vas a jugar. O sea, tiene que ser, vamos, tiene que cambiar todo radicalmente para que tú tal. Y si luego, si estás aquí, por lo menos lo único que te pido es profesionalidad.